Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Vamos entonces a orar para que sea el Señor hablando en este día. El título de la enseñanza se llama Esperanza Viva 2023. Vamos entonces a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú me has permitido una vez más, Señor, venir a traer tu palabra, Señor, en tu casa, Señor. Esto es un honor no merecido, Señor, pero en tu santísima bondad, Señor, tú permites que nos reunamos, que aprendamos aquello que tú quieres que nosotros aprendamos en este tiempo, Señor. Gracias te damos. Amado Espíritu Santo, te suplico que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mí, que tú susurras en mi oído lo que todos y cada uno de nosotros debemos aprender para el año 2023. En tu nombre, mi Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, si son tan amables, podemos abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 1:3. Este año también sigo con lo mismo que les he dicho siempre: Biblia, papel y lápiz. Importante, Biblia, papel y lápiz. Primera de Pedro 1:3 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y espero que todos y cada uno tengan uno de estos separadores. Ahí está este versículo. Porque hace un versículo que el Señor me ha estado hablando desde noviembre y me ha estado diciendo de extender la enseñanza para ustedes acerca de la primera carta de Pedro y segunda. Hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Ustedes escucharon el testimonio de Fernando. Es una prueba de cómo el Espíritu Santo nos prepara para el siguiente paso. Es una prueba de cómo Él nos susurra, nos habla, nos muestra. Y nuestro oficio es estar alertas, estar pendientes. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cómo quiere el Señor que yo obre en el 2023? Ahorita les voy aquí a contar, es una carta que habla posiblemente de pruebas, pero esta carta, y solo voy a hacer una pequeña introducción, la carta que Pedro les escribe a estos diferentes grupos es para que ellos estén fuertes, formados, que recuerden aún las enseñanzas más sencillas que nos parecen a nosotros, porque lo hemos aprendido siempre. Pero si no las tenemos bien sembradas, viene una prueba y el sacudón nos deja en la lona. Amén. Así que no queremos que eso suceda, mis amores. Por eso yo dije: Señor, si eso es lo que tú quieres, lo vamos a hacer, porque Él siempre tiene una razón. Fernando decía: ¿por qué? ¿Por qué se me viene esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Porque más adelantico iba a suceder. ¿Por qué estamos estudiando la primera y segunda carta de Pedro? Porque Dios tiene una razón para todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver, no sabemos cuándo, por qué nos quiere fortalecer, para qué evento en nuestra vida nos está preparando el Señor. Lo que sí sabemos es que los tiempos son del Señor. Él es quien conoce el mañana de cada uno de nosotros. Nuestro trabajo, mis amados, es creer. Ese es nuestro trabajo.
Nuestro trabajo no es preocuparnos, nuestro trabajo no es angustiarnos, nuestro trabajo es conocer quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador y quién es nuestro amado Espíritu Santo, que no nos va a fallar en un momento de prueba, amén. No nos va a fallar. Nuestro trabajo, como les digo, es esperar y estar preparados, como lo hacen los soldados en una batalla, preparados. Entonces vamos a empezar examinando la primera carta del apóstol Pedro. Yo les voy a relatar un poquito de dónde estaba Pedro, de qué se trata, porque es bueno saber, no leer directamente los versículos para un mayor entendimiento, cuándo fue escrita, cómo fue escrita, quién la escribió, todo eso es importante. Entonces, esta carta fue escrita por Pedro para confortar a los cristianos dispersos en 5 regiones, creyentes y lógicamente conocidos, muy conocidos por Pedro, para poderles escribir de la manera que él lo hace. Y mientras yo preparaba esto, yo decía, ¿quién mejor que Pedro nos puede enseñar cómo comportarnos en una prueba? Amén. ¿No estuvo Pedro en una tremenda prueba? ¿Cómo se sentiría Pedro habiendo vivido y caminado con el Señor? Y a la hora que realmente tenía que demostrar que era su discípulo, ¿qué hizo? Lo negó, salió corriendo. Entonces, para que a nosotros no nos pase que durante una prueba neguemos su poder, neguemos quién es Él y neguemos lo que Él ha hecho en nosotros, entonces yo creo que el Señor nos está recordando a través de estas 2 cartas. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Estos grupos eran en su mayoría gentiles que debían su cristianismo posiblemente porque habían escuchado el primer discurso de Pedro el día de Pentecostés y se habían convertido, pero habían sido esparcidos por diferentes sitios y estaban regados en diferentes lugares. Y muchos de ellos también, para este tiempo en que se escribe esta carta, que Pedro escribe esta carta, ya Pablo había hecho sus viajes, había también evangelizado, entonces muchos de ellos también conocían a Pablo. Mis amores, tanto los judíos como la iglesia cristiana tenían un gran desprecio por Roma, por el dominio que Roma tenía sobre ellos. Todo esto desde cuando el general romano Pompeyo vino y conquistó a Jerusalén. Les quedó ese dolor, les quedó ese afán en el corazón, mis amados. Por esta razón ustedes van a ver aquí en la palabra que varias veces se refieren a Babilonia. Y no podemos pensar que están hablando de la antigua ciudad de Babilonia. Están hablando con desprecio acerca de Roma. Y hablan como esa ciudad donde era un lugar pagano, blasfemo, terriblemente corrupto. Y así lo comparaban con Roma. Entonces vemos a Pedro aquí que habla de Babilonia, pero él no está hablando de esa Babilonia. Los que muchos saben, leía yo, decían que posiblemente Pedro fue a Babilonia, visitó Babilonia, pero esta carta fue escrita, estas 2 cartas fueron escritas entre los 60 y 63, los años después de Cristo. Ya Pedro era mayor y había vivido tantas maravillas y había visto cómo a través de él el Señor Jesucristo se había manifestado una y otra vez. Nos cuenta también en esta carta que él no escribió la carta, que se la escribió Silvano, el que a veces también lo conocemos en las escrituras como Silas, el compañero de
Pablo. Silvano le ayudó a escribirla. Y también aprendí que los que, como les digo, saben mucho, dicen que se puede ver la diferencia entre el griego de Silvano, un griego muy de altura, digámoslo así, en la manera de escribir, comparado con el griego que vemos en la segunda carta escrita por Pedro. Nosotros posiblemente no nos vamos a dar cuenta porque está escrita en español, ¿cierto? Pero se ve, es lo que nos comentan, se ve esa diferencia. Pero todos estos detalles que les estoy contando son importantes para entender la importancia de que todos y cada uno de nosotros estemos estudiando Primera de Pedro y Segunda de Pedro, mis amados. Yo les pedí el favor en mi último mensaje aquí en la iglesia que en esos tiempos de vacaciones y todo la leyeran Primera de Pedro. Entonces yo espero que algunos lo hayan hecho porque yo no les puedo ir a enseñar versículo por versículo, no acabaríamos nunca, pero el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos en casa, lo que aquí nos enseñó y lo que el Señor quiere que cada uno de ustedes sepa, se lo dice si usted estudia. Amén. Si usted estudia. Aquí vamos a ver que es una carta escrita para nosotros, en esa época escrita para 5 regiones, pero hoy en día la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy, por los siglos, y es escrita para nosotros, amén. Es escrita para nosotros. Dígale a su vecino, esta carta es escrita para ti. Ponle atención aquí al mensaje, no se me duerman. Bueno, entonces Pedro aquí hace recuento de aspectos, características, actitudes, maneras de vivir, comportamientos diarios que todos y cada uno de nosotros, la familia ICSI, debe tener como hijos de Dios, amén. Y que a veces se nos olvidan o no los hacemos o no estamos tan pendientes de nuestro comportamiento y se nos olvida que debemos estar mostrando ese testimonio y que somos hijos de Dios, no importa la prueba por la que estemos pasando. No es fácil, pasar por pruebas no es fácil, pero el Señor siempre nos da la victoria. Leamos entonces versículo 1 y 2, por favor. El versículo 1 y 2 de Primera de Pedro dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos, ¿no les dije? De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Me encanta esta versión Reina Valera, hasta donde yo sé es la que dice que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, mis amados, aquí se nos habla de una santificación del Espíritu, ¿cierto? Una santificación. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, sabemos que hemos sido consagrados para Él, apartados del pecado. Eso es lo que es la santificación. A veces se nos enseña que el proceso de la santificación es lento y progresivo, hasta lograr finalmente abandonar el pecado. Sin embargo, mis amores, no debe ser así. No debe ser una cuestión de que porque mi papá lo hacía, porque mi mamá lo hacía, porque es que así hemos nosotros sido toda la vida en mi familia, entonces yo también lo vuelvo a hacer. No, mis amores, porque aquí nos habla de una santificación espiritual. Entonces esa santificación espiritual se debe entender como una nueva experiencia definitiva. ¿Cuándo? Cuando yo acepto al Señor Jesucristo, de inmediato esa santificación espiritual debe venir a mí.
yo lo acepto como Señor y Salvador, y desde ese momento en adelante yo no debo estar pecando en lo mismo que estaba pecando antes. Y esa santificación espiritual debe tener ese apoyo y esa ayuda y ese deseo que el Espíritu Santo nos pone en nosotros de ser obedientes, de no volver a hacer lo que hacíamos, de no actuar como actuábamos, de no pensar lo que pensábamos, porque es una realidad. Yo recibo al Señor Jesús e inmediatamente vengo a ser ¿qué? Una criatura nueva, así de sencillo, una criatura nueva. Entonces no podemos estar caminando como caminábamos anteriormente. Yo les decía a ustedes que algunos de ustedes dirán, pero la pastora está enseñando cosas elementales. Elementales, mis amados. Cuando pasamos por una prueba, si esto no lo tenemos bien cimentado, es difícil. Todo esto que está aquí en esos 2 versículos tienen que estar muy bien cimentados en nosotros para poder levantar victoria, batir bandera de victoria y saber que nuestro Padre que está en los cielos está escuchándonos, está oyendo la oración que estamos haciendo, mis amados. Si yo me quedo esperando de que sí, yo he sido lento en el proceso de santificación, pero tal vez algún día. No, mis amados, nosotros no podemos vivir así como hijos de Dios, porque entonces nos estancamos en nuestra vida cristiana. Yo tengo que reconocer lo que no estoy haciendo bien, yo tengo que reconocer lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios y cambiarlo, es así de sencillo. Dígale a su vecino, no nos podemos estancar. Eso, amén. Observemos, mis amados, el ejemplo que nos da Pablo en este aspecto y cómo cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte, porque no es fácil. ¿Acaso la vida cristiana es fácil? ¿Cómo va a ser fácil? Si es que tenemos un enemigo que es el príncipe de este mundo y está pendiente de cómo hacernos la zancadilla. Entonces no es fácil, tenemos que estar alertas. En Filipenses 3, 7, 8, Pablo nos enseña lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, cuantas cosas me hacían populares, dice Pablo ahí, cuantas cosas me gustaban hacer. Aquellas fiestas, aquellas rumbas, aquellas charlas, todo aquello que yo lo consideraba que era una ganancia que yo tenía para atraer a la gente, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. ¿Están siguiendo ustedes ahí? Filipenses 3, 7. Eso es lo que dice Pablo ahí. Y así es como nosotros, una vez que recibimos al Señor, todo eso pasado, que sabemos, porque el Espíritu Santo nos lo hace sentir que no es agradable para Dios, eso tiene que quedarse a un lado. Eso se tiene que ir. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y ciertamente, aún, ustedes se han puesto a pensar cuando yo les digo que leamos entre líneas, ese aún en la Reina Valera, ¿qué querrá decir? Y seguramente en las otras versiones que ustedes están viendo debe tener la misma interpretación. Aún, porque es que es aún cada minuto, es aún, no importa cuántos años ya tenía Pablo, él seguía estudiándose a sí mismo para saber eso ya. Lo que añoro que había en el pasado, yo ya lo tengo por perdida. Y eso lo debemos hacer diariamente. Tenemos que estar pendientes a toda hora. Si yo estoy todavía moviéndome así como entre el agua, ¿cierto? Aquí como que un pie aquí y otro allá, tengamos cuidado. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Amamos al Señor Jesucristo? ¿Por qué no contestan sino 4? Ah, bueno.
¿Y nos ama el Señor Jesucristo a nosotros? Amén. Entonces, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso que no nos sirve, lo echamos a la basura. Lo echamos a la basura. Porque lo que queremos es tener una relación preciosa con nuestro Señor en el 2023, mis amados. Una relación fuerte, una relación que nosotros podamos testificar sin ni siquiera abrir la boca, mis amados. Luego vamos a Filipenses 3, 12, 14. Porque algunos de ustedes me dirán, pero ¿eso es progresivo? Sí, la santificación es progresiva. Pero la santificación, aunque sea progresiva, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tiene que ser activa diariamente. Diariamente. Porque si yo estoy pecando por allá escondidas y no hago nada, ¿quién va a ir a sacarme de allá? Si no están viendo. Entonces es activa, es activa. Y dice Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya. Pablo, honestamente, todavía no lo he alcanzado, decía Pablo. Y nosotros todavía no lo hemos alcanzado. La santificación. Parecidos nosotros al carácter de Cristo, todavía nos falta. Claro, tenemos que ser conscientes de eso. Ni que sea perfecto, ninguno de nosotros aquí es perfecto, sino que prosigo. ¿Cuál es la actitud? Sabiendo que no somos pecadores, ¿cuál es la actitud? Seguir adelante, seguir empujándonos a nosotros mismos hacia la meta, diariamente, mejorando en todas las áreas donde vemos que estamos fallando, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si Cristo Jesús me cogió y dijo, venga para acá que usted es mía, yo también traigo al Señor Jesús a mi vida y digo, sí, Señor, tú eres mío. Y eso es una lucha diaria. El 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Y yo le doy lo que yo sentí del Espíritu Santo, es que a veces la santificación se frena, porque el diablo viene y nos culpa permanentemente de lo que hacemos. Pero aquí Pablo nos dice que vamos hacia adelante. Y yo olvido porque he pedido perdón, porque he arreglado mis problemas con el Señor y porque no me dejo condenar del diablo más. Amén. Y todo eso queda atrás, queda en el basurero. Y yo sigo hacia adelante, mis amados. Yo sigo hacia adelante, extendiéndome a lo que está adelante, dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A eso nos está llamando el Señor en el 2023, mis amados. No se nos olvide, ustedes que están aquí presentes y ustedes que están en sus casas, los que nos están viendo, recuerden que eso es lo que Dios está hablando para esta iglesia, para el 2023. Aquí mismo vemos que la obediencia, si ustedes ven aquí en el versículo 2, dice Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados, según esta palabra, esta versión de la Reina Valera, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, si yo obedezco, soy como una matica, pensaba yo cuando leía esto, ¿cierto? Una matica que necesito ser rociada diariamente, pero rociada especialmente con la sangre de Jesucristo. Recordar en todo momento
¿Qué hizo Cristo en la cruz? Recordar que cada gota de sangre del Señor Jesucristo cayó sobre uno de nosotros, sobre el mundo entero, sobre la humanidad, con un propósito. Y que por eso yo sé que yo puedo clamar a Él y Él me escucha. Y el enemigo no tiene nada contra mí. Amén. No puede. Versículo 3, 4 y 5, mis amados. Vamos a leerlos. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para andar por ahí todos amargados y tristes y sin esperanza, o para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. ¿Somos qué? Somos guardados. El Salmo 121, que es mi salmo predilecto, ¿qué dice? Él es mi guardador. Yo sé que Él permanentemente me está guardando. Y aquí dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. La salvación. Aquí hay veces nos sentimos como muy salvados, porque vienen pruebas, ¿cierto? No es fácil. Por eso tenemos que tener todo esto, pero al final la salvación eterna viene a nosotros. La esperanza viva la vemos, pero desde aquí en el mundo, en este momento, tenemos que vivir esa esperanza viva, mis amados. Vivir con los ojos puestos en el invisible, como yo les he dicho. Vivir como ciudadanos del cielo, no ciudadanos de Colombia, porque si no ahí vamos de tumbo en tumbo. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor para poder recibir esa vida eterna, que es una vida totalmente nueva, mis amados. La recibimos el día que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Pero como yo les hablaba durante la Santa Cena, hay veces que cometemos abusos y no nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha hecho con las cosas que Dios nos da. Nos regaló una vida nueva, que no nos salen las cosas como nosotros quisiéramos, posiblemente. Pero es que yo no conozco el mañana. El que conoce el mañana es el Señor. Entonces yo tengo que decir: Señor, hágase tu santa voluntad, y vivir en los brazos del Señor, para poder realmente enfrentar una y otra vez las pruebas. Veamos, mis amores, lo que nos enseña Juan en el capítulo 11, versículos 25 y 26, acerca de este tema hermosísimo de renacer, de la resurrección. ¿Qué es lo que nos enseña Juan? ¿Cómo debemos vivir? Y lo que me impacta de este versículo es que Juan nos lo enseña, pero nos dice, nos muestra las palabras del Señor Jesús. Hagan de cuenta que el Señor Jesús les está hablando, porque los que tienen Biblias con letras rojas de las palabras del Señor van a encontrar este versículo en rojo. Es Juan 11, 25, 26, el Evangelio clarita. Bueno, dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién está hablando? Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto,
¿No estábamos cada uno de nosotros muertos en nuestros pecados y nuestra maldad antes de recibir a Cristo? Claro que sí. Entonces, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá para esa vida eterna. Vivirá para esa esperanza viva. Y todo aquel que vive y cree en mí, nos dice el Señor Jesucristo, no morirá eternamente. ¿No les parece maravilloso? ¿No les parece maravilloso que nosotros no vamos a morir eternamente? Caemos, claro, a veces nos debilitamos, pero tenemos que correr a los brazos del Señor, ayudar. Yo pasé una prueba estos últimos 10 días más dura, pero todo terminó siendo una bendición. La victoria del Señor fue total y completa. Pero mientras ese tiempo, rodeada de oración por los ancianos, qué bendición. 24 horas de oración. Y aquí estoy, y estamos, porque allá está mi hijo. Entonces, qué bendición tan grande. Dios nos saca adelante, amén. Dios nos saca adelante, pero ¿qué necesitamos? Tener el conocimiento de quién es mi Padre, qué hizo el Señor Jesús. No abusemos con el hecho de que, yo sé que Él murió en la cruz. No, tengamos ese conocimiento vivo para todas las decisiones, para todo lo que hacemos, para todo lo que pensamos. Él murió en la cruz por mí. ¿Y para qué? Para darme una esperanza viva para el 2023 y para el resto de los años que tiene el Señor para la ICSI. Amén. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, el versículo 26, no morirá eternamente, como ya les dije. Y esta pregunta es del Señor para ustedes. ¿Crees esto? No oigo. ¿Crees esto? Amén. El Señor nos pregunta, y que el Espíritu Santo esté permanentemente preguntándoles a ustedes esto en todo instante. Vamos a tener una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable. Esa herencia en los cielos no va a morir nunca, no se va a desaparecer, no se va a agotar. Es eterna, mis amores, y debemos esforzarnos para llegar allí. Durante estos días estuvimos alabando al Señor bastante, y encontré una canción que me ayudó mucho. Porque podemos decir, sí, la pastora predica todo esto, pero es que no es fácil. No es fácil. Es cierto, no es nada fácil pasar por pruebas. Pero no pasaríamos por pruebas si el Señor no cree que nos está edificando, nos está dando madurez espiritual y nos está ayudando. Entonces encontré una canción muy linda, una canción allí que dice que mi trabajo es creer y el trabajo del Señor es hacer lo que Él tiene que hacer. Y yo me boto en los brazos del Señor y creo que Él está capacitado. Entonces vamos a escucharla, Juan Manuel, por favor, vamos a escuchar esa canción. No quiero las letras todavía, Juan Manuel, sino solamente que la escuchemos. Cierren sus ojitos, escúchenla. La palabra de Dios se queda en nuestro espíritu, pero hay canciones que también se quedan en nuestro espíritu y que yo espero que les ayuden a ustedes, que esta canción les ayude. Y después la vamos a cantar todos, amén. Pero ahora piensen, oigan lo que Él dice. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias,
Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es Gracias, Señor. Vamos ahora a iniciarlo nuevamente y lo vamos a cantar porque vamos a poner la letra. El trabajo del Señor es grande, porque somos unas ovejitas tercas a veces, pero Él lo hace. El nuestro es creer, porque yo no conozco mi futuro, no conozco de qué me está cuidando, cómo me está encaminando. Entonces vamos, ya que la escuchamos, ahora la vamos a confesar, la vamos a cantar. Pongámonos de pie y la vamos a cantar todos y luego nos despedimos. Y quiero también decir que gracias no solamente a los ancianos, sino todos los intercesores, porque la petición se puso a todos los intercesores que oraran por la situación que yo estaba viviendo. Algún día se les contará, pero la victoria viene, mis amados. ¿Y por qué nos está? El Señor es especial. La cabeza tiene que pasar por la prueba antes de que la iglesia pase por la prueba. Parece que así es. Pero si alguno de ustedes va a pasar por una prueba, recuerden que el Señor está con nosotros y nos va a sacar al otro lado. Y el trabajo es del Señor y nosotros vamos a creer. Amén. Vamos a cantarla todos juntos, por favor. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la
creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque nos llevamos, Señor, esta canción en nuestro corazón, Señor. Porque tú lo has hecho, Señor. Porque estamos firmes, porque estamos edificados, porque sabemos quién eres tú como nuestro Padre, quién eres tú como nuestro Salvador y quién eres tú, mi amado Espíritu Santo, que nos aconsejas, nuestro amigo, nuestro primer amor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Padre amado, gracias que nos has traído con bien. Señor, nos has dado una noche perfecta, durmiendo, descansando. Gracias, Señor, que nos diste el tiempo para venir. Gracias, amado Espíritu Santo, que nos pusiste en el corazón venir a este sitio hoy. Gracias, Señor. Gracias porque así como nos trajiste, nos llevas con bien. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Dios me los bendiga a todos y a cada uno. El Señor me está poniendo en mi corazón que si aquí, no sé, si hay alguien que tenga una petición de oración, le voy a pedir al doctor Acosta, al doctor Cortés, perdón, y a su hijo Danielito que pasen aquí adelante. Y usted, si tiene deseos de que alguien ore por usted, venga. Lo mismo John y Jenny, por favor, vengan. Pedro y Argelia, aunque estén de Ujieres, ancianos de la iglesia, vengan por favor y oran si hay alguien. De resto, como les digo, Dios me los bendiga, que se vayan con esta petición en su corazón, con esta prédica en su corazón, y mientras tanto, los que quieran oración pueden pasar aquí. Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro
nuestro amor. Los